Hola queridos alumnos, hago este video para dejar en claro las actividades de Past Perfect que noté muchos de ustedes tuvieron dificultades, ¿sí? Entonces van a tener la oportunidad de poder rehacerlas o hacerlas en el caso de que nunca las hayan podido realizar. Bueno, en la Lesson 1 ustedes tenían que leer este texto sobre Chayanne. Luego tenían que hacer actividades, acá buscar palabras transparentes, verbos regulares e irregulares, luego un verdadero o falso, luego responder una pregunta. Todo eso lo hicieron, todo lo que lo hicieron bien. Pero todo esto fue una introducción para el pasado perfecto. El pasado perfecto es así, el pasado del pasado. O sea, es un pasado anterior a otro pasado, ¿sí? Cuando hablemos de pasado perfecto, vamos a hablar de dos oraciones que están en pasado, pero que suceden en diferentes momentos. Uno antes y otro después, ¿sí? Por ejemplo acá. When I got home, John had cooked a meal. Cuando llegué a casa, John había preparado la comida, había cocinado, ¿sí? ¿Qué pasó primero? Primero llegué a casa y luego John preparó la comida. No, primero John preparó la comida y luego llegué a casa. En la Lesson 2 se vio la explicación gramatical, vamos a decir, ¿sí? Se vio acá un cuadro donde dice que en afirmativo y negativo es el sujeto, el had siempre, o hadn't si es negativo, y el verbo con ed o en tercer columna si es irregular, ¿sí? Y si es pregunta, primero va el auxiliar had, luego el sujeto y luego el verbo en tercer columna. Siempre el verbo va en tercer columna. Después vimos los usos, ¿sí? ¿Para qué se lo usa? Por ejemplo, para hablar de qué ocurrió antes, ¿no? John salió después de que había realizado su tarea. Had done, esto me implica que esto pasó primero. Had va siempre y el verbo do en tercer columna, ¿sí? Lo que está en pasado perfecto es la acción que sucedió primero. Primero él hizo su tarea y luego salió, ¿sí? Después acá tenemos otro uso. The main road was closed because the bridge had collapsed. O sea, ¿qué sucedió primero? Y se derrumbó el puente y después la carretera principal estuvo cerrada. ¿Se entiende? Lo que va en pasado perfecto es lo que sucede primero. Es una acción primera y esta es la acción segunda, ¿sí? Las dos oraciones están en pasado. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó primero va en pasado perfecto. Siempre va el had y el verbo en tercer columna. Acá estamos con ed porque es un verbo regular. Bueno, el ejercicio que tenían que hacer es muy sencillito. Este era muy sencillito. Ustedes simplemente tenían que unir una oración de acá con algo de acá, con algo de acá. Por ejemplo, I couldn't do the exercise, no pude hacer el ejercicio porque yo había o porque yo no había hecho algo de lo que dice acá. Yo les hice un ejemplo acá abajo con esta oración. My parents were worried. Mis papás estaban preocupados. Because I hadn't, porque yo no había. ¿Qué cosa es lo que yo no había hecho? Passed my exams, ¿sí? Porque yo no había pasado mis exámenes, no había aprobado. Luego acá este ejercicio es bastante sencillito porque lo único que tenían que hacer es modificar los verbos que están entre paréntesis y ponerlos en pasado perfecto. Vamos a con este. Last night, o sea anoche, we went to a concert, ¿sí? Nos fuimos a un recital. But when we arrived, pero cuando llegamos, the music, la música, ¿qué había pasado con la música? Había comenzado. Entonces yo lo pongo acá, had, siempre va el had, si es en afirmativo, y start con ed, porque es regular. The music had started. La música había comenzado, ¿sí? Así se hacía ese ejercicio. Vamos con el Lesson 3. Lesson 3.
Bueno, ustedes acá también tienen que unir esto con esto, pero a diferencia de lo anterior, yo les digo cómo se une. Las oraciones que empiezan acá, todas las vamos a empezar con la palabra when, esta, que significa cuando, ¿sí? Y a todos los verbos, left, unpacked, read, signed, fell, had, stopped, come, a todos los verbos los vamos a poner en pasado perfecto, ¿sí? La primera está hecha. When the guest had left. Cuando los invitados se habían ido, o sea, fíjense, acá ustedes tienen the guest left. Yo le agregué when adelante y acá con el verbo que hice, le agregué el had y lo puse igual porque es irregular y va igual. Had left. Cuando los invitados se habían ido y ahí unimos con alguno de acá, en este caso we tied it up. Tied it up es ordenamos, ¿no? We tied it up. Fíjense que esto no se modifica en nada. Yo les voy a hacer uno más. Vamos con este. We unpacked our bag. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo les remarco acá. Yo les dije que lo empezamos con when. Así que va así. When we, acá dice unpacked. Bueno, lo pongo en pasado perfecto. Had unpacked. Had unpacked our bag, coma, y luego de ahí elijo algunas de acá, sin modificar. Las de acá no las modifico. Solo voy a modificar estas. ¿Cómo las modifico? Le pongo el when adelante, pongo sujeto y el had y luego el verbo en tercer columna de la lista de verbos. Bien, acá tenemos que terminar las oraciones. Ustedes van a inventar. Por ejemplo, Sue didn't pass her. Hola queridos alumnos, hago este video para dejar en claro las actividades de Past Perfect que noté muchos de ustedes tuvieron dificultades, ¿sí? Entonces van a tener la oportunidad de poder rehacerlas o hacerlas en el caso de que nunca las hayan podido realizar. Bueno, en la Lesson 1 ustedes tenían que leer este texto sobre Chayanne. Luego tenían que hacer actividades, acá buscar palabras transparentes, verbos regulares e irregulares, luego un verdadero o falso, luego responder una pregunta. Todo eso lo hicieron, todo lo que lo hicieron bien. Pero todo esto fue una introducción para el pasado perfecto. El pasado perfecto es así, el pasado del pasado. O sea, es un pasado anterior a otro pasado, ¿sí? Cuando hablemos de pasado perfecto, vamos a hablar de dos oraciones que están en pasado, pero que suceden en diferentes momentos. Uno antes y otro después, ¿sí? Por ejemplo acá. When I got home, John had cooked a meal. Cuando llegué a casa, John había preparado la comida, había cocinado, ¿sí? ¿Qué pasó primero? Primero llegué a casa y luego John preparó la comida. No, primero John preparó la comida y luego llegué a casa. En la Lesson 2 se vio la explicación gramatical, vamos a decir, ¿sí? Se vio acá un cuadro donde dice que en afirmativo y negativo es el sujeto, el had siempre, o hadn't si es negativo, y el verbo con ed o en tercer columna si es irregular, ¿sí? Y si es pregunta, primero va el auxiliar had, luego el sujeto y luego el verbo en tercer columna. Siempre el verbo va en tercer columna. Después vimos los usos, ¿sí? ¿Para qué se lo usa? Por ejemplo, para hablar de qué ocurrió antes, ¿no? John salió después de que había realizado su tarea. Had done, esto me implica que esto pasó primero. Had va siempre y el verbo do en tercer columna, ¿sí? Lo que está en pasado perfecto es la acción que sucedió primero. Primero él hizo su tarea y luego salió, ¿sí? Después acá tenemos otro uso. The main road was closed
because the bridge had collapsed. O sea, ¿qué sucedió primero? Y se derrumbó el puente y después la carretera principal estuvo cerrada. ¿Se entiende? Lo que va en pasado perfecto es lo que sucede primero. Es una acción primera y esta es la acción segunda. ¿Sí? Las dos oraciones están en pasado. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó primero va en pasado perfecto. Siempre va el had y el verbo en tercer columna. Acá estamos con ed porque es un verbo regular. Bueno, el ejercicio que tenían que hacer es muy sencillito. Este era muy sencillito. Ustedes simplemente tenían que unir una oración de acá con algo de acá, con algo de acá. Por ejemplo, I couldn't do the exercise. No pude hacer el ejercicio porque yo había o porque yo no había hecho algo de lo que dice acá. Yo les hice un ejemplo acá abajo con esta oración. My parents were worried. Mis papás estaban preocupados. Because I hadn't. Porque yo no había. ¿Qué cosa es lo que yo no había hecho? Passed my exams. ¿Sí? Porque yo no había pasado mis exámenes. No había aprobado. Luego acá este ejercicio es bastante sencillito porque lo único que tenían que hacer es modificar los verbos que están entre paréntesis y ponerlos en pasado perfecto. Vamos a con este. Last night, o sea anoche, we went to a concert. ¿Sí? Nos fuimos a un recital. But when we arrived, pero cuando llegamos, the music, la música, ¿qué había pasado con la música? Había comenzado. Entonces yo lo pongo acá. Had, siempre va el had, si es en afirmativo, y start con ed, porque es regular. The music had started. La música había comenzado, ¿sí? Así se hacía ese ejercicio. Vamos con el Lesson 3. Lesson 3. Bueno, ustedes acá también tienen que unir esto con esto, pero a diferencia de lo anterior, yo les digo cómo se une. Las oraciones que empiezan acá, todas las vamos a empezar con la palabra when, esta, que significa cuando, ¿sí? Y a todos los verbos, left, unpacked, read, signed, fell, had, stopped, come, a todos los verbos los vamos a poner en pasado perfecto, ¿sí? La primera está hecha. When the guest had left. Cuando los invitados se habían ido, o sea, fíjense, acá ustedes tienen the guest left. Yo le agregué when adelante y acá con el verbo que hice, le agregué el had y lo puse igual porque es irregular y va igual. Had left. Cuando los invitados se habían ido y ahí unimos con alguno de acá, en este caso we tied it up. Tied it up es ordenamos, ¿no? We tied it up. Fíjense que esto no se modifica en nada. Yo les voy a hacer uno más. Vamos con este. We unpacked our bag. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo les remarco acá. Yo les dije que lo empezamos con when. Así que va así. When we, acá dice unpacked. Bueno, lo pongo en pasado perfecto. Had unpacked. Had unpacked our bag, coma, y luego de ahí elijo algunas de acá, sin modificar. Las de acá no las modifico, solo voy a modificar estas. ¿Cómo las modifico? Le pongo el when adelante, pongo sujeto y el had y luego el verbo en tercer columna de la lista de verbos. Bien, acá tenemos que terminar las oraciones. Ustedes van a inventar. Por ejemplo, Sue didn't pass her